El culto Aum Shinrikyo es un grupo religioso y sectario japonés fundado en 1987 por Shouko Asahara. Con el tiempo, la organización se convirtió en un grupo de terrorismo, responsable de varios ataques masivos con gas venenoso en la década de 1990. Este culto es un ejemplo claro de cómo un grupo religioso puede convertirse en una fuerza violenta y peligrosa, y cómo es importante prestar atención a las señales tempranas de la radicalización y tomar medidas para prevenirla antes de que sea demasiado tarde. Origen y formación. El culto Aum Shinrikyo fue fundado por Shouko Asahara en 1987. Asahara, quien había nacido en Japón como Chizo Matsumoto, había estudiado una variedad de religiones, incluyendo el budismo, el hinduismo y el cristianismo antes de fundar su propia organización. Su objetivo era crear una nueva religión que combinara elementos de varias tradiciones religiosas y filosóficas. Aum Shinrikyo se basaba en la creencia de que el mundo estaba en peligro de destrucción y que la única manera de sobrevivir era a través de la realización espiritual y la purificación de la sociedad a través del uso de la fuerza. El culto promovía una enseñanza apocalíptica y predijo que una guerra global y un desastre natural pronto azotarían el mundo, y que solo aquellos que habían alcanzado un estado de conciencia elevado serían capaces de sobrevivir. Organización. Aum Shinrikyo se organizó como una religión con un líder, Shouko Asahara, que era considerado un profeta por sus seguidores. La organización tenía una estructura jerárquica y estaba dividida en varios departamentos, incluyendo un departamento de inteligencia y un departamento de producción de armas químicas. El culto también tenía una fortuna estimada en millones de dólares, gracias a las donaciones de sus seguidores y a sus empresas legales, que incluían una empresa de tecnología médica, una empresa de alimentos orgánicos y una escuela de formación para sus seguidores. Actos de terrorismo. A pesar de su apariencia externa como un grupo religioso pacífico, Aum Shinrikyo estaba comprometido con la violencia y el terrorismo. La organización estaba interesada en adquirir armas químicas y biológicas, y tenía planificado y ejecutado varios ataques con gas venenoso en la década de 1990. El ataque más conocido y devastador fue el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, que dejó 13 personas muertas y más de 5.000 personas heridas. Este ataque fue un intento por parte del culto de sembrar el pánico y la confusión en la sociedad japonesa, y se considera uno de los peores ataques con gas venenoso de la historia. Además de este ataque, Aum Shinrikyo también fue responsable de otros ataques con gas venenoso en Japón, incluyendo un ataque con gas cloropirífos en 1994 y un ataque con gas venenoso en una instalación gubernamental en 1995. Termino. Después del ataque con gas sarín en el metro de Tokio, las autoridades japonesas comenzaron a investigar y a perseguir al culto Aum Shinrikyo. En 1995, la policía arrestó a Shouko Asahara y a varios de sus seguidores más cercanos, y la organización fue prohibida en Japón. Durante los juicios, se descubrió que Aum Shinrikyo era una organización peligrosa y violenta y que su líder, Shouko Asahara, había planificado y ordenado los ataques con gas venenoso. En 2004, Asahara fue sentenciado a muerte y ejecutado en Japón por su papel en los ataques. Consecuencias. El culto Aum Shinrikyo dejó un legado de violencia y terror en Japón y en todo el mundo. Además de las víctimas directas de los ataques con gas venenoso, muchas otras personas sufrieron lesiones y daños a largo plazo debido a su exposición a los gases tóxicos. El culto también tuvo un impacto significativo en la sociedad japonesa y en la forma en que la gente ve a las sectas y los grupos religiosos. Después de los ataques con gas sarín, las autoridades japonesas se volvieron más vigilantes con respecto a los grupos religiosos y sectarios, y se implementaron medidas para prevenir futuros actos de terrorismo por parte de grupos similares. En general, el culto Aum Shinrikyo es un recordatorio de cómo los grupos religiosos pueden convertirse en fuerzas peligrosas, si no se presta atención a las señales tempranas de la radicalización y si no se toman medidas para prevenirla. Es importante que las autoridades, la sociedad y los individuos estén atentos y tomen medidas para prevenir la radicalización y la violencia en los grupos religiosos y sectarios, y que se tomen medidas para garantizar la seguridad y la protección de las personas.